Bienvenidos a un nuevo análisis a fondo. Hoy tenemos por delante un viaje realmente fascinante. Así es. Vamos a sumergirnos en una exploración exhaustiva sobre los orígenes históricos del movimiento de Jesús de Nazaret. Para trazar este mapa nos estamos basando puramente en la investigación del autor Zenén Vidal. Plasmada en su obra Jesús el Galileo. Exacto, Jesús el Galileo. Y la misión de nuestra charla de hoy es bastante ambiciosa. Queremos despojar a esta narrativa de todas esas capas de teología que, se le fueron añadiendo siglos después. Que son muchísimas, por cierto. Muchísimas. Queremos descubrir la historia cruda, la historia humana de un hombre que estaba inmerso en una crisis profundísima allá en el siglo I en la región de Palestina. Y hay que dejar algo muy claro desde el principio. Hoy no vamos a analizar esta figura a través de un lente ahistórico. Ajá. Y lo vamos a ver como un meteorito caído del cielo que no tenía conexión con su entorno social o político. Totalmente. Vamos a abordarlo como lo que indican las fuentes documentales. Un evento histórico, tremendamente dinámico y muy anclado en su tiempo. Me parece un enfoque vital para quienes buscan comprender cómo los grandes movimientos transformadores nacen a menudo a partir de épocas de intensa crisis. Este recorrido histórico va a ofrecer múltiples momentos de auténtica revelación. Yo estoy emocionadísima de empezar. Es un punto de partida fundamental. Y para establecer el tono analítico desde ahora, debemos recordar que los documentos que nos sirven de fuente principal, es decir, los evangelios y también los textos del historiador judío Flavio Josefo, no son simples reportajes periodísticos neutrales. O sea, no estaban ahí con una libreta tomando notas objetivas. Exactamente, no. A menudo estos textos intentaron camuflar, suavizar o reinterpretar ciertos eventos que resultaban problemáticos para sus propios intereses. O para las comunidades a las que se dirigían, claro. Por lo tanto, nuestra labor hoy en este análisis es aprender a leer entre líneas. Tenemos que observar no solo lo que los textos dicen explícitamente, sino lo que intentan ocultar o modificar con el paso de las décadas. Es ahí, en esas grietas textuales, donde se esconde la historia más genuina. Bien, vamos a desempacar esto. Y quiero empezar por lo que, al leer las fuentes, me pareció una de las sorpresas más grandes. A ver. Resulta que el movimiento de Jesús, aquello que terminó transformando gran parte del mundo, no comenzó con él mismo. Ajá. Originalmente, este inició como una simple rama, un brazo articulado dentro de un movimiento popular gigantesco que lideraba otra persona, Juan el Bautista. Así es. Pero, espera un momento. Si la jerarquía cristiana posterior pone a Jesús en la cima absoluta como el líder definitivo, ¿cómo justificaron históricamente que él fuera el que acudiera a recibir un bautismo de purificación? Casi, digamos, arrodillándose ante Juan. Es que eso debió ser un dolor de cabeza enorme para los primeros escritores. Me imagino. Fue un verdadero escándalo teológico para las primeras comunidades. Imaginemos el problema de relaciones públicas. Claro. El supuesto líder supremo y salvador del mundo, iniciando su carrera como el seguidor de un profeta del desierto. La evidencia textual de esa incomodidad es fascinante de observar cronológicamente. ¿Cómo funciona esa cronología en los textos? Bueno, el Evangelio de Marcos, que la inmensa mayoría de los historiadores sitúa como el más antiguo que conservamos, relata el bautismo de Jesús por Juan de una manera muy directa. ¿Sin filtros? Cruda y sin adornos. Simplemente llega al río y es bautizado. No hay disculpas ni justificaciones. Ajá. Pero a medida que pasan las décadas y se escriben los textos posteriores, vemos un esfuerzo desesperado por suavizar este hecho tan inconveniente. ¿Es como si trataran de reescribir la historia en tiempo real? Exacto. Mateo, que escribe años después de Marcos, le añade un diálogo donde Juan el Bautista de pronto se resiste a bautizar a Jesús. Ah, claro, diciendo algo como que él no es digno. Exactamente. Diciendo algo como, yo debería ser bautizado por ti. Es una forma literaria de decir, sí, lo bautizó, pero Juan sabía quién mandaba. ¡Qué astuto! Luego tenemos a Lucas, que enmarca la historia de una forma literaria muy hábil para ocultar el momento exacto. Menciona que Herodes arresta a Juan y justo después habla del bautismo de Jesús. Casi dando a entender que Juan ya no estaba ahí. Así es, lo difumina. Y finalmente, el Evangelio de Juan, que es el más tardío, casi elimina la escena del bautismo por completo. ¡Wow! Reduce al bautista a un simple testigo subordinado que solo está ahí para aplaudir la llegada de Jesús.
Lo fascinante aquí es que precisamente todos estos intentos de camuflar o alterar la historia demuestran algo irrefutable. ¿Qué realmente pasó? Sin lugar a dudas, el bautismo fue un hecho histórico irrefutable. Si hubiera sido un invento, las primeras comunidades jamás habrían creado una historia tan problemática para sus propios intereses. Es el criterio de dificultad. Es como si intentaran borrar una foto incómoda del pasado, pero la foto ya se hizo viral Y está en todas partes. Exacto, está en todas partes. Así que solo les queda intentar photoshopearla un poco. Y hay otro punto clave en el texto de Vidal. Jesús no solo fue allí. Se dio un chapuzón en el río y se fue a hacer lo suyo de inmediato. No, para nada. Las fuentes indican que Jesús fue, de hecho, un discípulo constante. Se quedó en el desierto colaborando activamente con la misión de Juan por un buen tiempo. Y ese detalle cambia todo el panorama, porque nos demuestra que en un principio Jesús compartía por completo la visión radical de su maestro. Estaba plenamente integrado en ese proyecto. ¡Claro! Pero para entender esa visión radical de Juan, tenemos que comprender por qué las cosas en ese lugar y momento estaban a punto de quebrar. Sí, al leer las notas me llamó muchísimo la atención el contexto político de Palestina en el siglo I. Es fundamental. No era solo que los romanos estuvieran ahí cobrando impuestos aburridos. La olla de presión estaba a punto de reventar. Literalmente a punto de estallar. Se habla de una crisis multifactorial tremenda en el análisis de Vidal. Pero, ¿qué papel jugaban exactamente las élites locales en todo esto frente al dominio de Roma? Esa es la pieza clave del rompecabezas. No podemos imaginar a Roma simplemente operando sola en un vacío. A partir del año 6 después de Cristo, Judea pasó a ser gobernada directamente por prefectos romanos. Ajá. Pero el sistema funcionaba exprimiendo a los de abajo mediante la colaboración local. La inmensa mayoría de la población eran campesinos en pequeñas aldeas rurales. Gente que vivía al día. Y estaban siendo aplastados por una doble carga fiscal insostenible. Por un lado, el tributo directo al imperio. Por otro, los altos impuestos exigidos por sus propias élites centralizadas en las grandes ciudades. O sea, los asfixiaban por ambos lados. Totalmente. Estas élites locales y religiosas financiaban estilos de vida lujosos y proyectos urbánicos megalómanos, como las grandes construcciones que inició Herodes el Grande y continuaron sus herederos. A costa de los campesinos. Exacto. Esta asfixia económica sobre el campesinado, sumada a una crisis de identidad cultural ante la amenaza de asimilación grecorromana, generó un ambiente explosivo. Que dio pie a movimientos sociales. Múltiples revueltas populares violentas, resistencia armada y la constante aparición de líderes carismáticos y profetas populares. Y en medio de esa olla de presión hirviendo aparece Juan el Bautista. Vi en el material una mención sobre los posibles vínculos de Juan con los esenios y una comunidad llamada Qumran. Sí, es un punto fascinante. ¿Qué significa eso exactamente? ¿Y por qué es relevante para entender a Juan? Es un antecedente histórico fundamental. Los esenios eran una secta judía extremadamente estricta y radical de la época. Ajá. Una de sus ramas decidió aislarse por completo en el desierto, en la zona de Qumran, cerca del Mar Muerto. ¿Pero por qué irse al medio de la nada? Porque creían que todo el sistema religioso oficial, liderado por los sacerdotes en el majestuoso templo de Jerusalén, estaba irremediablemente corrupto y vendido al poder político romano. Ah, o sea, una ruptura total con la institución. Se fueron al desierto para mantenerse puros. Juan, que probablemente provenía de una familia sacerdotal rural, parece haber absorbido esta misma indignación. Su diagnóstico era bastante oscuro, entonces. Muy trágico. Su visión no era que Israel simplemente necesitaba un cambio de gobierno o echar a los romanos. Veía a Israel como una nación que estaba contaminada desde sus cimientos. Wow. Las instituciones ya no servían. Los sacrificios rituales en el templo ya no purificaban nada frente a Dios. Y por eso decide irse al desierto. Pero al leer sobre esto, queda clarísimo que el desierto no es solo un lugar geográfico con arena y calor. Es todo un escenario. Es un teatro puro. Es puro teatro político y espiritual, ¿verdad? Si conectamos esto con el panorama general de la mentalidad israelita, el entorno que Juan elige está cargado de pólvora simbólica. Él no estaba en el desierto oriental del río Jordán para ser un ermitaño pacífico haciendo meditación en solitario. Claro que no. Estar allí era el acto de protesta más grande imaginable en su contexto. En la narrativa cultural de este pueblo, el desierto representaba los orígenes. La época del Éxodo.
Exactamente. La época cuando eran un pueblo puro antes de entrar a la tierra prometida. Y, desde la perspectiva de Juan, contaminarse con la política, la corrupción y el poder. El simbolismo es increíble. El acto de bautizar exactamente en el río Jordán era literalmente una recreación topográfica de la historia antigua. Un cruce simbólico. Juan estaba diciendo, tenemos que salir de este sistema corrupto, volver a la casilla de salida, al punto de partida, cruzar el río y volver a ingresar a la tierra que Dios nos dio, pero esta vez limpios. Así es. Quien se sumergía en esa agua dejaba atrás al Israel viejo, al Israel corrompido, y emergía como parte de un movimiento purificado que esperaba una intervención divina inminente, un gran juicio. Y Jesús estaba ahí, formándose en esa misma escuela de pensamiento radical. Participando en ese rito de ingreso, preparándose para el gran momento del juicio. Todo indicaba que la transformación profunda estaba a la vuelta de la esquina. Y entonces, todo se derrumba. Así es. Interviene el poder del Estado de la manera más cruda y violenta posible. El punto de quiebre. El evento catalizador de todo. Es fácil imaginar el impacto traumático de esto. Brutal. El líder indiscutible, que está trayendo multitudes gigantescas al río, de repente es arrestado y decapitado por el gobierno. La etapa de preparación en el desierto se queda truncada de golpe. No hay culminación del proyecto. Exacto. La gran liberación que esperaban cruzando el río purificados simplemente no llega. Es un fracaso histórico absoluto en ese preciso momento. Flavio Josefo nos dice claramente que Herodes Antipas, el gobernante de esa región de Galilea y Perea, arrestó y ejecutó a Juan por puro terror político. Miedo a las masas. Tenía terror de que su inmensa influencia desencadenara una rebelión incontrolable. Los evangelios añaden la historia de que Juan criticaba la moralidad del matrimonio de Herodes, pero el resultado histórico es el mismo. El movimiento representaba una amenaza intolerable para la élite de turno. Y esto plantea una pregunta importante. ¿Cuál? ¿Qué hace un discípulo devoto cuando el gran proyecto de su maestro es decapitado por la maquinaria del Estado? ¿Qué pasa con toda esa esperanza acumulada en el desierto? Lo lógico, al menos históricamente hablando, sería pensar que algunos simplemente recogieron sus cosas y volvieron a sus antiguas vidas, o quizá continuaron bautizando en secreto. Y sabemos que algunos discípulos de Juan siguieron haciendo exactamente lo mismo. Esperando que el plan original funcionara eventualmente. Pero Jesús decide hacer algo completamente distinto. En lugar de rendirse ante el trauma y el fracaso aparente de su mentor, experimenta una nueva visión radical. Una reinvención total de su teología. Y aquí es donde se pone realmente interesante la obra de Vidal. En sus notas se menciona que Jesús cambia el desierto por Galilea y que hay un documento crucial para entender este cambio de paradigma, llamado la Fuente Q. Ah, la Fuente Q. Sí. ¿Qué es esta fuente y por qué nos ayuda tanto a entender este choque de ideas? La Fuente Q es un concepto fascinante en la investigación histórica moderna. Es un documento hipotético, una colección antigua de dichos y enseñanzas. Que ya no existe físicamente, entiendo. Exacto. No tenemos un papiro que diga Fuente Q. Pero los historiadores saben que existió porque tanto el autor de Mateo como el de Lucas la copiaron palabra por palabra en sus respectivos libros. Es como tener acceso a la grabadora más antigua de la época, capturando la voz más temprana del movimiento. Es como el eslabón perdido de los textos. Y esta fuente documenta maravillosamente el giro teológico de Jesús. Él llega a la conclusión de que Dios no va a enviar un juicio futuro destructivo como paso previo, como pensaba Juan. Decide que el momento de la salvación ya no es algo por lo que haya que esperar. Ya llegó. Abandona las fronteras áridas del desierto y se mete de lleno en las aldeas cultivadas, agrícolas y pesqueras de Galilea. Pasa del tiempo de la preparación al tiempo del cumplimiento. Y el contraste que se describe en esa fuente antigua es brillante. Se utiliza la parábola de los niños jugando en las plazas. Una imagen muy vívida. Habla de Juan como alguien que no comía ni bebía, lo cual tiene todo el sentido. Estaba en modo de supervivencia, ayunando austeramente en el desierto. Representando la vida austera antes de entrar a la tierra prometida. Pero luego describe a Jesús como alguien que come y bebe, armando grandes banquetes con recaudadores de impuestos y gente considerada de mala reputación. Un escándalo para los religiosos de la época. Totalmente. Es como si Juan el Bautista estuviera organizando un campamento de supervivencia, preparándose para el fin del mundo,
y de repente Jesús decide que es mejor llevar la revolución a las plazas del pueblo con una fiesta gigante. Es un choque de estilos brutal. Una analogía perfecta. Al llegar a Galilea, Jesús deja de bautizar. Sustituye el severo rito de ingreso al desierto por sanaciones y, fundamentalmente, por estas comidas compartidas y abiertas. O sea, la mesa se vuelve el nuevo río Jordán. Qué buena forma de ponerlo. No eran simples cenas sociales para pasar el rato. Eran escenificaciones vivas. Estaba comunicando, a través de la comida, que la salvación ya estaba ocurriendo. Que era el momento de disfrutar los dones. Exacto. Y esto nos lleva al concepto central absoluto de su mensaje, el reino de Dios. O en el arameo que él hablaba cotidianamente en esas aldeas, Malkuta di Elaha. Ojo con esa frase porque al leerla en el libro me di cuenta de que solemos tener una idea muy caricaturizada de lo que significa. Demasiado espiritualizada a veces. Sí, no se refiere a un territorio estático ni a un mundo etéreo en las nubes después de la muerte, ¿verdad? En absoluto. En el contexto lingüístico e histórico del siglo I, Malkuta es un nombre de acción. No describe un país con fronteras estáticas en un mapa. Ajá. Refiere a la soberanía de Dios ejerciéndose. Es el evento dinámico de la fuerza liberadora de Dios actuando en medio de la historia humana, irrumpiendo en el presente para transformar la realidad concreta. O sea, es una acción que te choca de frente. Y las parábolas evangélicas que usaba Jesús lo ilustran perfectamente. ¿Como el tesoro escondido? Exacto. El tesoro escondido o la perla preciosa. Al analizarlas históricamente, vemos que no son lecciones morales aburridas sobre ser buena persona. No son narraciones muy vivas. Son narraciones sobre el cortocircuito que ocurre cuando alguien se topa de golpe con este evento transformador. Encuentras el tesoro y, llevado por la alegría, vendes todo lo que tienes. Exige una respuesta apasionada, una decisión inmediata, porque el evento ya te alcanzó. Ahora, si él era el agente de esta revolución presente, ¿cómo se llamaba a sí mismo? Esa es una gran pregunta. Porque la creencia popular nos diría que andaba por los caminos presentándose abiertamente como el gran Mesías, usando títulos pomposos. Pero la investigación apunta hacia una gran curiosidad histórica. El análisis lingüístico ha desmitificado muchísimas ideas preconcebidas sobre esto. La frase que más utilizaba para referirse a sí mismo era el Hijo del Hombre. Que suena muy solemne hoy en día. Durante muchos siglos, la teología interpretó esto como un título celestial y apocalíptico de enorme grandeza. Sin embargo, en sus orígenes, en el arameo coloquial de Galilea que él hablaba, el Hijo del Hombre era una simple expresión idiomática. ¿Qué significaba exactamente? Significaba básicamente este hombre o alguien como yo. Era una forma de hablar en tercera persona para referirse a sí mismo con modestia, sin darse aires de grandeza. Casi como decir, este humilde servidor. Y aquí en las notas también se menciona algo llamado el secreto mesiánico en el Evangelio de Marcos. Sí, el famoso secreto mesiánico. ¿Cómo encaja esa profunda reserva de Jesús con este concepto de ser solo este hombre? Encaja de manera brillante. El secreto mesiánico es un patrón en el Evangelio de Marcos, donde vemos a Jesús realizando sanaciones y casi de inmediato ordenándole a la gente que se calle, que no revelen quién es. Que no le hagan publicidad, digamos. Los historiadores ven en esto un reflejo histórico de la propia dialéctica de Jesús. Él usaba esta reserva deliberadamente para restarse importancia personal. Claro, no quería ser el centro de atención. No quería que el debate se centrara en su figura, ni en si él encajaba en los moldes guerreros de lo que la gente esperaba que fuera un Mesías. Todo su objetivo era apuntar los reflectores hacia el evento del reino de Dios. Él era solo el agente al servicio de la liberación. Exactamente. Pero este movimiento, que parece tan centrado en las aldeas, en comer juntos y apuntar al reino, eventualmente se radicaliza aún más. Da un giro tremendo. Jesús decide abandonar Galilea y dirigirse directamente a Jerusalén. Y no va en un viaje turístico. Para nada. Pasa de un modelo profético rural a un modelo que choca directamente con el poder. Al leer los eventos que ocurren al entrar triunfalmente y luego en el templo, queda claro que esto fue una provocación frontal. Una provocación muy calculada. ¿Por qué llevar este mensaje de celebración a un entorno tan hostil como Jerusalén? Porque el mensaje de la soberanía de Dios es inherentemente exclusivo en el plano político. Si Dios reina aquí
Y ahora en este evento significa que el César no lo hace. Claro. Y significa que las élites religiosas del templo que colaboran con el imperio tampoco tienen verdadera legitimidad. El desplazamiento a Jerusalén es el acto final y deliberado de su estrategia. Llevar el reino al epicentro del poder. Así es. Ya no se trata solo de renovar la esperanza de los campesinos en las aldeas, se trata de desafiar el orden establecido en el centro neurálgico del poder político y económico. El Templo de Jerusalén no era solo un edificio religioso imponente. Era el banco central. Era el mayor centro de acopio de riqueza de la región, el lugar donde se pagaban los tributos y el motor económico de las élites locales aliadas con Roma. Es como si un movimiento popular de base decidiera ir a ocupar el distrito financiero, pero en una versión donde los bancos también son el centro de la religión nacional. Irrumpir allí y volcar las mesas no fue un simple ataque de furia o una rabieta teológica. Fue un sabotaje directo al motor económico de la élite. Un acto provocador brutal. Al interrumpir el comercio en el templo, estaba declarando, mediante una acción profética, que la institución entera estaba deslegitimada y bajo el juicio del reino de Dios. Estaba tocando el nervio más sensible, el dinero y el control. Y la respuesta de ese poder, lógicamente, no se hizo esperar. Respondieron con la represión más grande que tenían, el choque final. Históricamente hablando, la crucifixión por parte del poder romano no fue un desafortunado accidente trágico, Ni un simple error judicial. ni una disputa puramente teológica entre facciones judías. Fue la consecuencia política, directa e inevitable de haber desafiado el orden imperial romano llevando este reino a la capital durante la Pascua, cuando la tensión popular estaba al máximo. Roma no se andaba con rodeos. Los romanos utilizaban la crucifixión de manera muy específica para castigar crímenes de sedición política y rebelión contra el Estado. Al crucificarlo, lo estaban ejecutando públicamente bajo la acusación formal de ser un líder subversivo. Entonces, ¿qué significa todo esto que hemos desempacado hoy? Si hacemos un resumen de la evolución de este asombroso viaje histórico, vemos una transformación fascinante. Muy profunda. Empezamos analizando un movimiento que nace en los márgenes polvorientos del desierto, con ritos de agua preparándose para un fin inminente. Con Juan el Bautista. Y luego, a causa del trauma y la brutal represión política que elimina al líder, el proyecto muta. Se reinventa radicalmente en las aldeas de Galilea, convirtiéndose en una celebración vital del presente. Una fiesta de que el cumplimiento ya llegó. Y finalmente, esta misión rural se eleva hasta convertirse en un desafío frontal en la ciudad de Jerusalén, chocando de frente con la maquinaria de poder romano y del templo. Es un análisis que nos invita a reflexionar sobre el asombroso poder de la reinvención humana y teológica. Totalmente. Existe a veces el temor de que, al analizar estos textos antiguos con este lente histórico y sociopolítico, se destruya la maravilla del relato, pero en realidad, el conocimiento de este contexto lo enriquece. Le da muchísimo más peso. Nos muestra cómo a este hombre, inmerso en su contexto crudo, las crisis más oscuras y la represión más violenta, le sirvieron para forjar nuevas formas de entender la realidad y la liberación. Y eso nos deja un pensamiento final muy provocador para llevarnos con nosotros. Hoy hemos visto que el fracaso histórico, violento y brutal del proyecto de preparación en el desierto no fue el final definitivo. Para nada fue un inicio. De hecho, ese trauma fue exactamente el catalizador necesario para que naciera una visión completamente nueva, donde el reino ya está aquí en el presente. Entonces, ante esto cabe preguntarnos mirando nuestro propio mundo contemporáneo. Una reflexión necesaria. Ante los grandes proyectos que hoy parecen colapsar a nuestro alrededor, ante las crisis estructurales o los fracasos que nos causan tanta desesperanza, ¿qué nuevos paradigmas completamente irreconocibles aún están germinando ahora mismo en el abono de nuestros fracasos actuales? Es una perspectiva sumamente desafiante. La historia nos demuestra que lo que parece el colapso final, a menudo es la semilla de algo mucho más expansivo. Así es. Y con esa inquietud sembrada nos despedimos por hoy. Queremos animar a toda la audiencia a seguir cuestionando, a seguir explorando y buscando siempre las historias detrás de la historia oficial. Gracias por acompañarnos en esta inversión profunda. Nos encontramos en el próximo análisis.